Bienvenidos a su programa de cada semana. Nos acompaña la doctora Samantha Gabriela López Guardiola, como siempre, eh, y pues vamos a hablar sobre el impacto del 8 de marzo, del 8M, ¿verdad? Que tuvo, no sé lo que ella quiera decir, desde luego. Yo me refiero a México, pero lo que ella guste. Ahora sí que le dejo la voz, ya que fue un día histórico, el, el 8 de marzo pasado en México. Hubo multitudinarias marchas y diversos eventos que mostraron la fuerza del movimiento feminista en el país. Contribuye a visibilizarse la lucha, pero falta mucho por hacer por los grandes problemas que enfrenta. Es necesario poner la agenda pública en los mismos, que ha dejado mucho que desear. Doctora, pues le dejo ahora sí que usted hable, pues lo que usted desee, y qué bueno que esté con nosotros. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor, y gracias por el espacio, como siempre. Gracias por todo a todos nuestros, eh, anteriormente se decía televidentes, yo creo que ahora ya no se dicen televidentes, pero bueno, Los a que todas nos vean y aquellas, nos oigan, a to- ¿verdad? exactamente, que Sí, nos permiten sí. oírnos y escucharnos y que nos permiten llegar a sus casas. Bueno, considero que el tema justamente de las mujeres, la lucha que iniciamos incluso a la par de la Revolución Francesa en aquellos momentos, en el siglo XVIII, cuando se reconoce y se hace pública los derechos del hombre y del ciudadano, se reconocen los derechos del hombre y del ciudadano, pero ¿qué sucede con los derechos de la mujer y de la ciudadana? Eh, Desde esos momentos había una francesa activista que ella buscaba que justamente se reconociera a las mujeres los mismos derechos que al sexo masculino. Desafortunadamente, ella terminó guillotinada. Poco se hizo en esas épocas del siglo XVIII en pro de los derechos de las mujeres. Habrá que mencionar que también, bueno, no se tomó en cuenta, no se tomó en consideración, o tampoco se tomó en consideración, hablando correctamente, los derechos de personas que hoy son consideradas como grupos vulnerables o minorías. ¿A qué me refiero? No se tomó en consideración las personas de la tercera edad, personas afrodescendientes, personas con capacidades diferentes, personas indígenas o de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios. Cualquiera de estas acepciones es correcta. Tampoco se tomó, obviamente, en cuenta los derechos de los niños o de la niñez y la infancia. Luego, entonces, perdón, Salud. esta, perdón, esta Declaración Universal de los Derechos, esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no era verdaderamente universal. He de aclarar, las mujeres no somos un grupo minoritario. Actualmente, y ya por décadas, constituimos el 52% de la población. Sin embargo, ¿por qué somos en general consideradas como un grupo vulnerable? Somos consideradas como un grupo vulnerable toda vez que justamente, por ejemplo, se reconocen en el siglo XVIII los derechos del hombre y del ciudadano, pero no así los derechos de la mujer. El primer aspecto que se abordó en esa Declaración del Hombre y del Ciudadano fue justamente los derechos políticos y civiles. ¿Por qué? Buscando justamente que no se volviera la monarquía al poder, que se constituyera, se conformara un gobierno democrático con división de poderes, como lo había considerado nuestros grandes ilustres, Montesquieu y otros. Luego, entonces, eso es el primer objetivo de las personas que llegan en ese momento a conformar lo que se conoce o reconoce como el Estado moderno. En la actualidad nos encontramos en la posmodernidad, pero en ese momento era el Estado moderno, ¿ok? Luego, entonces, regresando al tema de las mujeres, nuestra lucha empieza
nuestra lucha por el reconocimiento de nuestros derechos civiles, políticos, nacionalidad, derecho a votar, ser votada, etcétera, derechos de mejores condiciones en el trabajo, porque en el siglo XVIII, bueno, si pertenecías a la clase pudiente, la clase en el poder, pues bueno, las mujeres y gran parte de los hombres tampoco trabajaban, pero ¿qué sucede con la clase, las clases más bajas? Ellas sí tienen que, ellas y ellos sí tienen que trabajar y las condiciones que desafortunadamente se encontraban en ese momento para las personas trabajadoras eran verdaderamente deprimentes y deplorables. Entre ellas, pues era, por supuesto, una largas jornadas, más allá de 12, 18 horas de trabajo, y las condiciones insalubres. Entonces, las primeras luchas de las mujeres empezamos a reunir porque nos damos cuenta que necesitamos justamente ese reconocimiento de esos derechos, principalmente para trabajar en condiciones de igualdad, es decir, que nos paguen igual. Ya en esa época, en el siglo, tantito, un poquito antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra primera conquista justamente era el reconocimiento del derecho de la ciudadanía y el derecho a votar y ser votada. Luego, entonces, por las condiciones que subsistían esto tanto en Estados Unidos como en Europa, bueno, pues en Estados Unidos las mujeres feministas dieron paso a que se tratara de conquistar justamente los derechos de los grupos afroamericanos y afrodescendientes. Y entonces eh, dejaron un poquito de lado las cuestiones de igualdad en el trabajo y se enfocaron a las cuestiones del reconocimiento del voto. Afortunadamente en Estados Unidos se nos reconoce el voto en 1920. En Europa se empieza también a reconocer más o menos en la época eh, previa a la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede posteriormente? Bueno, una vez que se conquista el voto en Estados Unidos, esa ideología, esa mentalidad empieza a expandirse por todo el mundo. ¿Qué es lo que nos reconocen los derechos humanos cuando nos reconocen el derecho de votar y ser votado? Justamente son derechos civiles y políticos. Están relacionados también con cuestiones, temas de ciudadanía. ¿Ok? Entonces, en México, por ejemplo, es hasta 1956 cuando se nos reconoce el derecho a votar y ser votada, 36 años posteriores a Estados Unidos. Pero todavía no se nos reconocía el derecho a la igualdad. Ahí eso sucede hasta 1974. Pero en 1956 por lo menos ya se nos reconoce el derecho de ser ciudadanas. Si recordamos, uno de los principales derechos como seres humanos es justamente el derecho a la nacionalidad, al nombre, ¿ok? Y los derechos políticos y civiles, a ejercer estos derechos. Entonces, no es hasta 1956, reitero, que en México se nos reconoce este derecho. Y bueno, en todo el mundo actualmente ya prácticamente las mujeres gozamos de ese derecho y es por eso que es tan importante cuando tenemos elecciones en nuestros países salir a votar. Mujeres, si tan solo supiéramos las luchas que se tuvieron que llevar a cabo por todas nuestras predecesoras para que pudiéramos ejercer ese derecho de votar y ser votado, de verdad estaríamos en las urnas todas las ocasiones que se presentan para elecciones. Entonces, eso es algo fundamental. Es decir, se nos reconoce que somos ciudadanas hasta ese momento. Anteriormente, bueno, por ejemplo, en México, en la época de la Revolución, las mujeres luchamos hombro con hombro, codo con codo con nuestros hombres para poder llevar a cabo la revolución, para que se llevara a cabo la revolución y que ganáramos. Entonces, las mujeres, ¿ a qué me refiero? Siempre hemos tenido un rol importante en la vida.
pública y privada y social. Sin embargo, no siempre se nos ha reconocido. Luego, entonces, esa es nuestra lucha que por generaciones hemos tratado de ir avanzando. Y bueno, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Bueno, entonces, el 8 de marzo se reconoce internacionalmente hasta 1977 por la Organización de las Naciones Unidas, ¿ok? Como el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, ¿qué es lo que buscamos con el reconocimiento de este día? Lo que se busca es lograr una igualdad de género y el bienestar de la mujer en todos los ámbitos de la vida, tanto pública como social. Incluso la Organización Nacional, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas, tiene un proyecto que se llama 2030 y ese proyecto lo que busca es justamente que haya inversión en 5 rubros principales para que se vaya avanzando en este punto fundamental que les comenté hace un momento, que es la igualdad de género. ¿Ok? Igualdad de oportunidades, es lo que buscamos, igualdad de oportunidades, que tengamos bajo las mismas condiciones el mismo acceso a educación, a trabajo, empleo, salud, bienestar, etcétera. ¿Y cuál es la situación actual? Bueno, únicamente, por ejemplo, Australia introdujo en su presupuesto para su país la primera declaración del presupuesto de las mujeres del mundo. Por primera ocasión, ¿ok? Lo cual permite allanar el camino para que otros países reproduzcan esta política pública. Y esto lo hizo en 1984. Globalmente existe, de acuerdo a cifras de Naciones Unidas, un déficit anual de 360 millones de dólares en medidas de igualdad de género para el 2030. Es decir, los países tienen que invertir, dedicar una parte de su presupuesto a políticas públicas, porque, dicho sea de paso, es muy importante tener el reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución, pero es más importante aún tener aparejado una política pública con un presupuesto para que esto se vaya haciendo eventualmente poco a poco una realidad. Si tenemos un texto muy bonito en la Constitución, en tratados internacionales, pero no tenemos una política pública y no tenemos un presupuesto asignado a esos temas, es únicamente letra muerta. Globalmente, entonces, existe este déficit. ¿Y qué es lo que se busca? Que Naciones Unidas busca justamente que se avance en este camino hacia la igualdad, no equidad, porque no somos iguales hombres y mujeres, no podemos ser iguales. No, por eso no es equidad, es igualdad. Igualdad de género, es decir, igualdad de oportunidades. eh, Ciertas políticas públicas que se tienen que implementar para que toda vez que históricamente las mujeres hemos sido desafortunadamente abusadas, tanto física como económica, mental, sexualmente, laboralmente, etcétera. No se nos han abierto los espacios. Ya hoy en día hay más espacios públicos, hay más espacios en el ámbito privado, donde se nos da oportunidades a las mujeres, pero históricamente estamos relegadas al trabajo de la casa. Incluso en la Segunda Guerra Mundial esto también fue muy relevante porque a los hombres se les mandó al frente de la guerra y las mujeres tomamos esos espacios en las empresas, en las fábricas. Pero cuando regresaron los hombres de la guerra, aquellos que tuvieron la suerte de regresar dijeron, bueno, mujer, entonces tú regrésate a tu casa. Y yo me quedo al frente de la empresa, de las fábricas, en la producción. Pero esa tiempo sensible de la historia de la historia de la humanidad nos permitió darnos cuenta como mujeres que somos productivas, somos eficientes y podemos trabajar. Y trabajamos eficientemente. E incluso en muchas ocasiones hoy en día se prefiere contratar al sexo femenino contra al masculino porque somos más responsables en Eso general. sí es cierto.
en general. Sí, sí, no, Luego, sí, sí es cierto. ¿verdad? Sí, Pues, sí, sí, hay que reconocerlo. Y además puede ser hasta varias cosas al mismo tiempo y por enfocarse más en muchas actividades. Los hombres no podemos, no sé qué sucede, ¿eh? Pero es muy difícil. Algunos sí, pero no todos. somos multifacéticas, Sí, sí es. efectivamente. Entonces, miren, esos 5 puntos que objetivos en los que está trabajando la ONU, o más bien son áreas de oportunidad, es invertir en las mujeres en temas de derechos humanos, buscando la igualdad de género. Reitero, en la materialización de la letra del texto inserto en constituciones y en tratados internacionales. Entre ellos, justamente, el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad, el derecho a una vida libre de violencia, ¿ok? Entre ellos. Erradicar la pobreza debido justamente, por ejemplo, resultado de la pandemia, pues 75 millones de personas en el mundo entero cayeron en pobreza extrema y entre ellas las más, el mayor número son mujeres. Siempre en todos los aspectos, cuando hay una situación delicada, por ejemplo, me explico, cuando tenemos niños que tienen una situación de sus capacidades son diferentes, por así decirlo, tenemos 100 niños en una zona, digamos, en una zona geográfica determinada. Si tenemos 100 niños que tienen capacidades diferentes, de esos 100 niños, a las mujeres, niñas, a las niñas, no se les va a permitir ir a la escuela, no se les va a dar el acceso a la educación. A otros niños con deficiencias, o con capacidades diferentes, sí, pero a las mujeres no. Entonces, las niñas, sufrimos mayor discriminación en cuestiones de acceso a la salud, a la educación, principalmente en zonas, indígenas e incluso también en ciudades. Entonces, es ahí donde vemos una doble discriminación, ¿ok? Por ser mujer, por ser niña y por ser indígena, no se le da el acceso a la educación necesaria, indispensable. Entonces, y por esa situación, pues obviamente tenemos mayor preponderancia a sufrir pobreza. Implementar financiamiento sensible de género, es decir, aportarle a las mujeres un plan financiero que les permita, por lo menos, por ejemplo, iniciar una pequeña empresa, un pequeño negocio, y que eso nos haga independientes, ¿no? Transición a una economía verde y una sociedad del cuidado. ¿A qué nos referimos con eso? ¿A qué se refiere Naciones Unidas? Que desafortunadamente el sistema económico actual daña muchísimo nuestra tierra, nuestro medio ambiente. Y lo que se busca es regresar un poco a las tácticas y las formas de vida, sobre todo, por ejemplo, que encontramos en grupos indígenas o sociedades que están en comunión con la biodiversidad y que nuestra economía sea verde, es decir, no tenga un impacto tan negativo en nuestra biodiversidad, en nuestra medio ambiente. Y la quinta es apoyar a las activistas de género, que esto obviamente se requiere porque si no tenemos mujeres en el poder, no vamos a generar políticas públicas que vayan encaminadas justamente a tratar de disminuir esta barrera, esta distancia de desarrollo entre hombres y mujeres. Porque, por ejemplo, en nuestro país, y justamente Ciudad de México es una ciudad muy cosmopolita, muy activa política y económicamente, pero, y bueno, ha permitido, ¿no? El 8 de marzo tuvo una gran presencia, una gran movilización de mujeres, justamente buscando ¿qué?
las mujeres que se han estado manifestando, lo que buscan es justamente la disminución, no podría decir yo la erradicación, pero buscan la disminución de la violencia contra las mujeres. Desafortunadamente, los medios que utilizan, me atrevo a comentar, desde mi perspectiva, no son siempre los correctos. ¿A qué voy? No tenemos que salir a pintar, a destruir, cuando lo que buscamos es que se nos reconozca un derecho. Yo considero que la mejor forma de manifestarse es una manifestación pacifista y no únicamente, por ejemplo, Martin Luther King, él decía, congeniaba con este, él fue uno de las primeras personas, y bueno, otros ejemplos, hay muchos, desde la Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, etcétera. Si queremos manifestarnos para luchar porque se nos reconozcan ciertos derechos, yo creo que la mejor forma de hacerlo es evitando a todo costa este tipo de manifestaciones, que son manifestaciones que llegan a manchar el objetivo de la misma. Entonces, no podemos buscar que la violencia se disminuya siendo nosotras violentas. Así Entonces, es. ¿no? O sea, es un poco, buscamos que la violencia disminuya, que el machismo, que el patriarcado cambie, que Aunque esto es muchas una veces hay cuestión. grupos de choque del mismo gobierno que impulsan esas situaciones, eso sí, hay que reconocerlo. O sea, hay veces el mismo gobierno que va y pega, ¿no? Sí, Para por supuesto. desacreditar precisamente los movimientos, desacreditarlos, ¿no? Sí, claro, estos las van y estos grupos de choque, pues justamente instigan a la violencia, ¿no? Entonces, es ahí cuando, eh, ahora también es muy importante, la cuestión de las masas, puede ser que las personas que se estén manifestando no sean violentas, pero cuando nos subsumimos en una manifestación, nuestra individualidad se se va, transformando en la personalidad del grupo de esa masa. Así es. Luego, entonces, pues nosotros nos desdibujamos y entonces podemos dejar salir todas nuestras más bajas pasiones, que puede ser violencia, enojo, etcétera. Y entonces incurrimos en este tipo de manifestaciones que considero, reitero, que no son las más apropiadas. ¿Qué sucede en nuestro país? También hay que mencionarlo, o sea, el enojo tiene una razón, el enojo de las mujeres tiene una razón. Desafortunadamente, en nuestro país, eh, hay un gran número de feminicidios, no todos aquellos son reconocidos, no todas aquellas muertes violentas de mujeres han sido reconocidos como feminicidios. Habrá que también mencionar que legalmente no toda muerte de mujer es un feminicidio, pero sí, de acuerdo al protocolo emitido por la Corte, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda muerte de mujer se tiene que iniciar una investigación con Exacto, una sí. perspectiva de género. Es decir, buscando si conocer si existió algún tipo de violencia previa a la muerte de esa mujer y en consecuencia alinear las investigaciones de acuerdo a lo estipulado en este protocolo muy importante que ya va en su segunda edición. He de mencionar que este protocolo es el esfuerzo de muchos años, de muchos expertos, de mucho trabajo. Entonces, utilicemos esas herramientas que tenemos para hacer realidad el acceso a la justicia. Me atrevo a comentar que este protocolo entre otras cosas, resultado de, primero que nada, la sentencia Campo Algodonero de 2010, que recae en contra del Estado mexicano por muertes violentas contra mujeres, dos jóvenes menores de edad, una persona adulta, pero 19 años, en Ciudad Juárez.
por eso se llama campo algodonero, porque fueron abandonados sus cuerpos en un campo algodonero. Recae esta sentencia al Estado mexicano. Es la primera sentencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce y empieza, digamos, primigiamente a hablar del feminicidio o femicidio, que también lo mencionó ahí, que es una muerte violenta contra mujer por cuestiones de, básicamente por odio a la mujer, ¿ok? De esa fecha del 2010 a 2024 que nos encontramos hoy, bueno, pues han transcurrido 14 años y se ha avanzado en algunos aspectos, sobre todo por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desafortunadamente no así en cuestión de, o en temas de políticas públicas que vayan enfocadas a prevenir, porque estamos muy enfocados a veces a qué vamos a hacer ya que ocurrió, recurrieron los hechos, ocurrieron las muertes, pero ¿qué sucede con la prevención? Y entonces es ahí donde tenemos mucho que trabajar como sociedad, como gobierno, como país, en torno a la cuestión de la identificación y reconstrucción del tejido social con una mentalidad más igual, más igualitaria, que las mujeres no estamos al servicio de los hombres y que no tenemos por qué estar al servicio de los hombres, que nuestra condición de mujer eh, nos da la oportunidad de aportar muchas cuestiones positivas a la construcción de una mujer, de una sociedad más igualitaria. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar y quitar de la mente de nuestra sociedad, de nuestra infancia sobre todo, que las mujeres estamos al servicio de los hombres o para el placer de los hombres. No, no, no somos un objeto. Las mujeres tenemos, como todos los seres humanos, los niños, las personas adultas de tercera edad, personas con capacidades diferentes, indígenas, etcétera, tenemos la dignidad humana, que es el, eh, el hecho de que por el simple hecho de nacer se nos tienen que reconocer nuestros derechos humanos y que no somos un objeto y no debemos de ser un objeto para nadie, que nadie puede vernos unos a otros, no, no debemos vernos unos a otros como un medio para satisfacer ciertas necesidades o ciertos gustos. Entonces, bueno, ¿qué sucede en particular con la cuestión de la violencia? Alrededor de cada 3 mujeres en el país, en el mundo, perdón, no en el país, en el mundo, han sido o hemos sido objeto de algún tipo de violencia, sea psicológica, sea sexual, sea financiera, de cualquier tipo de violencia. Hoy en día incluso se habla de violencia obstétrica, cuando, por ejemplo, se le hace una cirugía a la mujer cuando va a dar a luz y no se le permite dar a luz naturalmente, sino que le hacen una cesárea, cuando verdaderamente quizá no necesitaba la cesárea. Esa es una violencia obstétrica, por ejemplo, hoy también ya reconocida por Naciones Unidas. Cada día 137 mujeres son asesinadas ¿y cuál es el problema? Que son asesinadas por miembros de su propia familia. Esa es la gran diferencia entre un feminicidio y un homicidio. Hay detractores para el tipo penal del feminicidio, pero, y eso está bien porque siempre cuando hay en la academia Sí, posturas opuestas, pues nos ayudan a incrementar y a mejorar nuestro análisis, ¿no? ¿Qué sucede con un feminicidio? ¿Cuándo nos encontramos frente a un feminicidio? Cuando esa mujer pierde la vida generalmente, reitero, en manos de una persona con quien tuvo o tiene o, una relación, ya sea sanguínea o ya sea por cuestiones de matrimonio o noviazgo o ex marido, ex novio, a veces el jefe, etcétera, o alguna persona, siempre va a ser alguien que la conoce. Y esa persona, ese sujeto activo del delito, generalmente inicia con el ciclo de la violencia que se conoce como tal. O sea, primero a lo mejor te voy a calar, primero te insulto, después te jalo el cabello, después te doy una cachetada, después te pido perdón.
Y entonces eso es un ciclo de la violencia. Y entonces Eso las fíjese, mujeres, doctora, que esto creo que podría ser incluso, si usted así lo tiene a bien, hablar, incluso en específico en otro programa, creo que sería muy interesante ese tipo de cuestiones. La tipicidad, por qué es feminicidio, por qué no esto. Creo que es muy útil, ¿eh? Y para que la gente lo conozca. Cuando terminemos, si le parece bien, toda la que estamos viendo de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto, aquí hicimos un paréntesis y platicamos de este tema, porque por importancia que se les cabrita. por supuesto, ¿no? Y claro que sí, doctor, con mucho gusto lo hacemos. Son temas muy sensibles para la sociedad y son Sí, es necesario que se aborden. Entonces, ese ciclo de la violencia es reiterada. hagámoslo. Sí, por supuesto. Hagamos Y el tema, mire, sí, desarrollarlo, por favor. lo desarrollamos con mucho gusto. Y mire, ¿por qué es muy importante? Porque desafortunadamente la mujer que sufre violencia, y no crean que la violencia nada más es una condición de personas de clase social baja o que tengan poco acceso a recursos económicos. Generalmente No, las doctor. mujeres que también tenemos un desarrollo profesional, también sufrimos de este tipo de violencia. ¿Qué es lo que sucede? Que las cifras primero que nada, las cifras están maquilladas. Segundo, es muy complicado que una mujer se decida a verdaderamente ir y denunciar un hecho de violencia, cualquier tipo que sea. ¿Por qué? Porque generalmente, o sea, hay históricamente datos que dicen que hasta la séptima ocasión de un ciclo de violencia, es decir, puede vivir violencia por años. Y ya en algún momento, algún hecho puede ser el detonante que haga que esta mujer tome cartas en el asunto. Pero generalmente, ¿qué dice la mujer? Si lo denuncio, lo van a detener, lo van a meter a la cárcel, ¿quién me va a dar para mantener a mis hijos? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a pagar la renta, los gastos, etcétera? Eso es en ciertos grupos sociales. En otros grupos sociales es la pena de, sabes que soy una mujer exitosa, profesionista y demás, ¿cómo voy a decir que yo soy maltratada? O sea, me da pena que así sea reconocida, me da pena que me pongan el Así título es. de Todo víctima. esto tendríamos que platicarlo pormenorizadamente. Si usted tiene, Sí. incluso por ahí una sentencia, ya ve que antes no era violación, por ejemplo, entre marido y mujeres. ¿No? Pero esto yo creo que debería ser un programa especial, no uno, varios. ¿Te parece bien? Con mucho gusto, doctor. Yo Pues, estoy, pero sí, más que encantada de hablar de estos temas. entonces nos Son, vemos son la próxima temas, semana. Para la próxima, claro que para sí, continuar doctor. las sentencias. Terminan las Ujú, sentencias de la Corte Interamericana, ujú. continuamos con lo otro. ¿Sí? Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias, saludos, suscríbanse por favor y nos vemos la próxima. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.